El óxido nítrico entonces es un gas, ¿no?, también denominado óxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno, que proviene probablemente de lo que es la oxidación de la arginina para convertirse hacia citrulina, y probablemente en ese proceso se desprende una molécula de óxido nítrico, gracias a lo que son también algunas enzimas y algunas proteínas como el NAD y el FAT, que ustedes han llevado el año pasado en la materia de vida. Como pueden ver, el óxido nítrico es un gas incoloro, poco soluble, altamente inestable al aire, ya que se oxida rápidamente y en presencia de oxígeno se convierte en dióxido de nitrógeno. Duración más o menos es de 6 segundos. Después, cuando nosotros usamos óxido nítrico para hacer una vasodilatación en pacientes que tienen algún tipo de patología que pueda generar una hipertensión severa o inclusive un riesgo de vida del paciente, ¿no? Si utilizamos porque tiene emergencias médicas, óxido nítrico, entonces utilizamos de forma continua una administración continua porque, como les estoy diciendo, su duración de vida es de 6 segundos, pero es un poderoso vasodilatador. Se la considera también como un radical libre porque va a producir radicales libres. Entonces, ya hablando un poquito más de óxido nítrico, un poquito de historia, en los años 70, estos autores, Ferit Murray y otros autores, fueron los que describieron por primera vez lo que era, ¿no?, los nitratos utilizados en la ingeniería, donde liberan el monóxido de nitrógeno, ¿no?, y en condiciones fisiológicas descubren que que produce vasodilatación, o sea, relajación de la musculatura. Entonces, eso principalmente porque actuaba a nivel de las guaninas, las cuales tenían un efecto de poder relajar la musculatura lisa y de esa manera producir vasodilatación. En 1987 ya se descubre que se produce a partir de la arginina, un fenómeno químico. ¿Quiénes producen? El cerebro, ¿no?, las células cerebrales, que principalmente se encuentran en el tálamo, en el hipotálamo, ¿no?, en los centros ópticos para dentro de tipo. Gracias a eso, ¿no?, son acreedores de un premio que es el premio Nobel, Robert Woodward y David Murray, ya en 1998. Y si ven el gráfico ahí, ¿no?, ese autor recibiendo el premio Nobel, pero también por detrás están unas pastillas de color azul, que ya las conocen bien, ¿no ven? Alguna vez les dije, medicamento sensación del mundo en ventas, el Viagra. Pues a partir de esos estudios, ¿no?, se comenzó a producir Viagra, que al final tiene un efecto vasodilatador y que tiene el efecto que al final llega por el efecto deseado. Entonces, pero no solamente fue eso, ¿no? También se llegó a ver de que, aparte de la relajación del músculo liso, también producía una agregación, hacia un antagonismo de la adhesión plaquetaria, hacia una desgranulación de las plaquetas, aparte de que como un regulador del reclutamiento leucocitario. O sea que cuando no hay óxido nítrico, aumenta la adhesión de leucocitos, mientras que cuando hay óxido nítrico, generalmente se reduce el número de leucocitos. Entonces es un mecanismo compensador que limita la fase celular de la inflamación, ¿no? Ustedes saben que los leucocitos al final lo que tienen es disminuir la cantidad del agente agresor y también hacer una especie de membrana limitante que va a encapsular al proceso inflamatorio. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, cómo los macrófagos van a poder secretar a partir de interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Estas van a dirigirse hacia las células endoteliales, y las células endoteliales, a partir de la interleucina 1 también, van a comenzar a producir una liberación de radicales libres. Y estos radicales libres están en el óxido nítrico. Obviamente, aquí pueden ver en el gráfico una cosa bastante interesante. En el proceso inflamatorio, quienes son principales partícipes de esto
son las prostaglandinas. ¿Quiénes son las prostaglandinas? Son los eicosanoides. Los eicosanoides son tres, ¿no ven? Prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano A2. Pues bien, los radicales libres no se forman a partir de la fosfolipasa A2, a partir del ácido araquidónico, etcétera, nada que ver. Esto se forma a partir de una conversión de arginina hacia citrulina y una liberación de óxido nítrico en ese proceso de conversión que va a ir a actuar en la célula endotelial. Obviamente son estimuladas por interleuquinas o citocinas. Es una interleucina 1, una interleucina 5. En otras palabras, se produce en un proceso inflamatorio. ¿Quiénes las van a liberar? Los macrófagos. Pero no son solamente los macrófagos los que liberan, también son liberados por células endoteliales que se encuentran en los vasos sanguíneos y también son liberados por células del sistema nervioso central. Entonces aquí podemos ver, pueden ver, vean, cómo los macrófagos tienen la capacidad de producir interleuquinas o también denominados citocinas, ¿no? Que son interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, que van a ir a comenzar un proceso inflamatorio. También son capaces de producir lo que son los eicosanoides, como el tromboxano A2, como las prostaglandinas, aquí te les faltan los leucotrienos, que estos salen a partir de la membrana celular de los macrófagos. Y en la parte media, jóvenes, ustedes pueden ver cómo los macrófagos también, aparte, independiente de los anteriores dos, pueden producir, ¿no?, moléculas de óxido nítrico, las cuales van a ir a acrecentar un proceso inflamatorio porque producen vasodilatación, ¿no? Producen lo que es un efecto leucocitario, un efecto de antagonismo de la adhesión, de la agregación y de la desgranulación de las plaquetas, ¿no? Aumenta la adhesión leucocitaria y reduce el número de leucocitos. Tiene un efecto inflamatorio, proinflamatorio. La producción de óxido nítrico. El óxido nítrico, como ya les dije, se produce gracias a una enzima que se denomina la enzima óxido nítrico sintasa. Esta enzima, que en español sería NOS, ¿no? En inglés es SON, ¿no? Sintasa óxido nítrico, la cual va a actuar sobre el aminoácido L-arginina y va a producir dos resultados o dos productos, que son el óxido nítrico y la citrulina, o L-citrulina si quieren. Entonces el óxido nítrico es producido por una amplia variedad de células epiteliales, ¿no? Estas células estamos hablando de células endoteliales, por células nerviosas y por células inflamatorias. Cuando hablamos de células inflamatorias estamos hablando de los macrófagos. Según su localización, jóvenes, y esto es pregunta de examen, hay tres tipos de enzimas óxido nítrico sintasa, que son las que van a producir óxido nítrico, las cuales, ¿no?, tienen diferente peso molecular, que está en 160 daltons, ¿no?, que es el tipo neuronal, que se produce en el encéfalo, ¿no?, la de 130 daltons, que es también denominada inducible, producida en los macrófagos, y por último la de 135 daltons, que se produce en el tejido endotelial. Estamos hablando principalmente de tres lugares donde se va a producir la enzima que va a formar óxido nítrico: en el cerebro, en las células encefálicas, en los macrófagos y en las células endoteliales. Y cada una tiene un peso molecular diferente. Entonces aquí podemos ver la formación de óxido nítrico a partir de una enzima que es la óxido nítrico sintasa, que está aquí en la parte central. Esta va a actuar sobre la arginina y va a transformar dos cosas. Uno, la citrulina, y otro, el óxido nítrico, utilizando principalmente lo que es el NAD y el FAT, que ustedes se han llevado en bioquímica. El óxido nítrico resultante generalmente es químicamente inestable, su vida media oscila entre 5 y 50 segundos, con un término medio de 6 segundos, que es lo que dura esta molécula. Es sintetizado por células endoteliales, macrófagos y neuronas del cerebro, como les dije. En las células endoteliales de los vasos sanguíneos funciona como regulador parácrino.
difunde al interior de las células musculares, donde induce la producción del GMP cíclico y produce la relajación de la musculatura con vaso y broncodilatación. Los macrófagos sintetizan óxido nítrico para destruir a los microorganismos fagocitados. Generalmente el óxido nítrico, conjuntamente con el peróxido de hidrógeno y otras sustancias derivadas del oxígeno, tienen la capacidad de destruir principalmente las bacterias que son anaerobias. Entonces tienen una grande facilidad de destrucción y obviamente facilitan a células del cerebro como los neutrófilos a poder cumplir ese efecto de destrucción de la gente. Se sintetizan no solo por las células endoteliales, también por las plaquetas y por los macrófagos, ¿no? Por las células del sistema nervioso central, como el sistema nervioso periférico, y las neuronas que contienen la enzima óxido nítrico sintasa se encuentran principalmente en las células del tálamo, los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y también se proyectan axones hacia la eminencia media, específicamente al lóbulo posterior de la adenohipófisis, y las mismas también las células foliculares y gonadotropas de la adenohipófisis. La producción de óxido nítrico es estimulada, como pueden ver ahí, por las citocinas, ¿cierto? Interleucina 1, factor de necrosis tumoral, ahí faltaría lo que es la interleucina 6, interleucina 8. Es mediada por el aumento de la transcripción intracelular de la enzima óxido nítrico sintasa. En otras palabras, ¿quién produce óxido nítrico? Es la óxido nítrico sintasa, la cual va a incrementar los valores. Entonces tenemos dos formas de óxido nítrico, una forma inductible y una forma constitutiva. La forma constitutiva es la que les dije hace un momento, es la que está formada principalmente por la enzima sintasa óxido nítrico que se encuentra en el cerebro, en el sistema nervioso central. Es producida por periodos cortos, ¿no? Tienes respuesta a autacoides. ¿Cuáles son los autacoides? Son la bradicinina, la acetilcolina, los cuales, si bien jóvenes, por ejemplo, la bradicinina, la acetilcolina, producen también vasodilatación, ¿no? Entonces, sus micrófonos, el óxido nítrico tiene la capacidad de producir vasodilatación, pero no se inhibe con inhibidores COX, o sea, con los AINES, ¿no? La vasodilatación continúa porque tiene otra vía de producción. Su función principal es de aumentar el calcio intracelular, ¿no? Es una enzima citosólica que no reacciona a los corticoides, se localiza en el endotelio vascular, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, en las plaquetas y en la médula espinal. Y su principal acción, vasodilatar los vasos sanguíneos, regulando la perfusión tisular. Al final, jóvenes, cuando uno hace una vasodilatación, aumenta la cantidad de sangre que llega por ese vaso sanguíneo y con eso estás aumentando la perfusión tisular. Y como les dije un momento, cuando acontece una agresión, un proceso inflamatorio, el organismo necesita mandar más sangre, más energía, más glóbulos blancos, más anticuerpos y todo lo que sea necesario para solucionar ese problema de agresión. Esa es nuestra forma constitutiva. La forma inductible. La forma inductible, jóvenes, es aquella que se va a producir en los macrófagos, ¿no? Es una molécula efectora de procesos inmunológicos, es la segunda forma de la enzima sintetasa óxido nítrico, forma inductible, se induce después del contacto con los macrófagos, como contacto con las células endoteliales, células musculares y otros tipos de citocinas, como interleucina 1, factor de necrosis tumoral, y interferón gamma, que en sí serían los mismos elementos que al final llegan a producir también fiebre. Entonces, si se dan cuenta, los mismos elementos que van a producir fiebre al hipotálamo van a producir también una liberación de sintasa óxido nítrico. O si quieren, como está en otros libros, sintetasa óxido nítrico. Su inducción es inhibida por los glucocorticoides
un periodo no menor a 6 horas. Esa es la principal diferencia de la forma constitutiva. La forma inductible es inhibida por glucocorticoides. Produce por largos periodos y en cantidad de miliveces superiores a la producida por, ¿no?, opcionético constitutiva. Se localiza en el citosol y es independiente del calcio. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, la opcionético sintasa inductiva y la constitutiva en la parte superior. Una que es principalmente inducida por citoquinas, por situaciones de estrés, por hipoxia, no tiene un efecto ante la presencia de glucocorticoides, mientras que la otra, ¿no?, la inductible, sí tiene un efecto con los corticoides, ¿no?, se produce también por citoquinas, por hiperglicemia, ¿no?, y generalmente tienen casi la misma acción. La acción principal sería vasodilatación. ¿Cuáles son las funciones del óxido nítrico? Generalmente es ambivalente, tiene muchas funciones, no solamente una específica de que produce vasodilatación ya. Produce citostasis en células productoras de óxido nítrico. ¿Qué significa eso? Citostasis es inhibición del crecimiento celular. Es por eso que hay muchos estudios de pacientes con cáncer donde se ha intentado saber un poquito este efecto de la citostasis, o sea, inhibir el crecimiento de estos tumores en estos pacientes, ¿no? Sin embargo, todavía está en estudio. Otra acción es la citólisis en sus células blanco. Base con los radicales libres de oxígeno, pues es un efecto protector. En otras palabras, estaríamos hablando de un efecto antioxidante, porque al final esos radicales libres van a perjudicar en la recuperación de una célula, principalmente una célula del sistema nervioso central. Apoptosis en células tumorales, lo que les dije hace un momento, no se intentan observar de tumores a partir de la utilización de óxido nítrico, macrófagos activados y células endoteliales, inhibe la permeabilidad a la albúmina, tiene un factor antiadhesivo al endotelio para las plaquetas, ¿no?, ese factor que les decía, que es antagonista de la adhesión, o sea, no deja que las plaquetas se adhieran al endotelio, tampoco deja de que se agreguen ni que se produzca una degranulación de plaquetas. Regula la vasodilatación, regula la expresión de células musculares lisas vasculares, es un antiagregante a la adhesión leucocitaria local. Vean cómo aquí en las células musculares, aquí tienen las moléculas de óxido nítrico, tienen en este gráfico, están con una forma de unos comprimidos, actúan sobre la guanidilciclasa, las cuales van a actuar sobre el PNP cíclico para producir, ¿no?, un mayor incremento de moléculas de calcio y estas pueden al final producir, ¿no?, una vasodilatación. Por otro lado, pueden actuar también procesos como el shock séptico. Disminuyen la contractilidad miocárdica, porque al final, si se dan cuenta, si produce una relajación de la musculatura lisa en los vasos sanguíneos, también va a producir una disminución de la contractilidad en las células miocárdicas, produciendo una debilidad cardíaca, siendo más favorable que el paciente pueda entrar en un shock cardiogénico o inclusive en una parada cardíaca. Potencializa la acción de las citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, etc., ¿no? Interferón gamma. Tiene una función protectora en el hígado mediante una modificación del flujo sanguíneo hepático, mejora la irrigación a este nivel y lo protege contra sustancias vasoconstrictoras. Interviene en la gluconeogénesis. Entonces aquí pueden ver el óxido nítrico en sus diferentes funciones, ¿no? Aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la coagulación intravascular, ¿no?, produce una vasodilatación y puede tener principalmente una interacción o es producida principalmente por factores de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1, que serían las citoquinas, ¿no?,
También está en relación con presencia de bradicininas. Puede ser activado también por prostaglandinas, pero es otra vía diferente en su función. En el tracto gastrointestinal, como ustedes saben, el tracto gastrointestinal también está producido o está constituido por células de músculo liso. Entonces, generalmente en el intestino se encuentran dos enzimas que van a actuar el estímulo, van a proceder a la activación de este óxido nítrico durante la inflamación. Regula la peristalsis y la acción de los neurotransmisores en el sistema nervioso entérico, protege la mucosa intestinal y tiene efectos beneficiosos principalmente al mantenimiento de la perfusión de la mucosa intestinal, inhibición de la adhesión de neutrófilos a las células del endotelio, del mesenterio y de la inhibición de la agregación y adhesión plaquetaria. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, cómo a partir del macrófago se va a producir una síntesis de óxido nítrico, la cual puede ser producida por la pared vascular, por el mismo macrófago, y va a tener la principal función de vasodilatación. Ahora, los radicales libres. Generalmente cuando hay uno o más electrones, no tienen pez, ¿no?, en sus órbitas externas, estos llegan a ser muy inestables. Y por el metabolismo de oxígeno y de nitrógeno, recuerden que el óxido nítrico es la combinación de una molécula de oxígeno y una molécula de nitrógeno, las cuales utilizan generalmente, ¿no?, ya sea su valencia negativa del uno y la valencia positiva del otro para poder combinarse y poder formar un óxido. Y esto hace de que tengamos diferentes o tres diferentes tipos de óxido nítrico. El óxido nítrico que es un catión, el óxido nítrico que es un anión, ¿no?, que tienen diferentes acciones en el organismo. Así como tenemos tres tipos de enzimas de óxido nítrico, también tenemos tres tipos de moléculas de óxido nítrico. Todo depende de la combinación de radicales libres y dependiendo de su valencia. Aquí tenemos entonces los radicales libres, los cuales principalmente se van a liberar a partir de una lesión en la célula endotelial, ¿no?, y van a producir una mayor alteración de las células en lugar. Los radicales libres derivados del hidrógeno, tanto las dos moléculas, tanto con el oxígeno como el nitrógeno, van a liberar radicales libres. Cuando se liberan los radicales libres del oxígeno, la mayor parte se producen los leucocitos en la cadena respiratoria mitocondrial para la señalización intercelular como para el mecanismo de defensa. Mientras que los radicales libres derivados del nitrógeno siempre se producen en un estado de oxidoreducción anormal, con un endotelio enfermo y con problemas de perfusión. La mayor parte de los efectos son mortales de estos radicales. No solo se preserva la lesión endotelial, sino también se la multiplica la lesión endotelial. Es proaterogénico, protrombótico, o sea, esas arterias se van a llegar a tapar, van a comenzar a formar la placa ateromatosa, que es el primer paso para la arteriosclerosis. Van a comenzar a activar lo que son los factores de la coagulación, porque a partir de esa placa ateromatosa ahí se van a comenzar a acumular plaquetas. Y la acumulación de plaquetas va a dar lugar a la formación de un tromboma, incrementando el factor de riesgo cardiovascular coexistente en otras enfermedades. Entonces, generalmente hay sustancias que van a inhibir las enzimas de óxido nítrico sintetasa, tanto la constitutiva como la inducible, ¿no?, de los tres tipos que tenemos. Van a aumentar la presión arterial en los pacientes con shock séptico, ¿no?, pero aún así no se ha demostrado que reduzcan la mortalidad. Los inhibidores de la enzima óxido nítrico sintetasa o sintasa generalmente son la supermonometilarginina, la supernitroarginina metilester, que revierte en la hipotensión causada por el óxido nítrico. Y esa hipotensión al final es probablemente una de las que más va a ser la que va a producir una presión baja en el shock distributivo
estamos hablando del shock séptico, anafiláctico y el neurogénico que hemos visto en el capítulo de shock. Y al acercar esta presión, obviamente vamos a disminuir la perfusión en esos tejidos y el paciente con hipoperfusión va a entrar en hipoxia y eso va a generar un shock. En este caso, un tipo de shock. Entonces, el papel de lo que es la opción nítico sin casa, formando óxido nítico, es fundamental en los pacientes que van a llegar a padecer un tipo de shock. Aquí pueden ver cómo las citocinas que les mencioné, los glucocorticoides en una situación de estrés, y la bradicimina, que es un mediador inflamatorio. Todas estas, ¿no?, van a ir a activar esta enzima que es la óxido nítrico sintetasa, las cuales van a producir óxido nítrico a partir de transformar la arginina en citrulina, que se va a actuar sobre el cíclico, disminuyendo lo que es el calcio y produciendo probablemente lo que es una relajación del músculo. Entonces aquí podemos ver un poquito mejor, ¿no?, cómo el óxido nítrico actúa sobre la plaza para actuar sobre el GNP cíclico, produce una relajación por una disminución de los niveles de óxido nítrico que se va a formar a partir de moléculas de oxígeno con moléculas de nítrico, las cuales al unirse, ¿no?, van a formar óxido nítrico gracias a esa acción de esta enzima que participa en la transformación de arginina a citrulina. Entonces, el capítulo de hoy día, jóvenes, una enzima muy importante que principalmente tiene relación con un efecto antimicrobiano que tiene el óxido nítrico, lo que lo convierte en un mediador del hospedero contra la inflamación. Y cuando hay una producción anómala de óxido nítrico, principalmente en las células del hemisferio vascular, esto generalmente se relaciona con cambios inflamatorios que se van a presentar en pacientes con arteriosclerosis. Probablemente niveles altos de óxido nítrico también nos esté dando una alarma de que hay una posibilidad de que el paciente se desarrolle arteriosclerosis en diferentes partes de los huesos. Los radicales duros de oxígeno pueden liberarse hacia el medio extracelular a partir de leucocitos tras la exposición a microbios, citocinas y complejos inmunitarios, o durante el proceso de fagocitosis que se da en la fase celular del proceso inflamatorio. En sí, las moléculas que se van a combinar con el óxido nítrico generalmente son el superóxido o el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estas tres se van a combinar con el óxido nítrico para constituir productos intermedios reactivos del nitrógeno capaces de intensificar el proceso inflamatorio y generar mayor daño tisular. Es por eso que, ¿no?, el óxido nítrico generalmente tiene una acción, si bien vasodilatadora, pero tiene una acción negativa en procesos inflamatorios. Ahora, ya hablando en cuanto a, por ejemplo, procesos de hipoxia. Generalmente todo proceso de hipoxia, uno de los principales efectos que te va a producir es la vasoconstricción de la arteria pulmonar. Esto acontece en pacientes que suben a la altura por primera vez generalmente. Y esto, aumentar la presión en la arteria pulmonar, ¿no?, hipertensión arterial pulmonar que se llama, va a producir que salga líquido hacia los alveolos, porque está bien una vasoconstricción pulmonar. Está en una circulación pequeña. Y eso te va a producir edema pulmonar, ¿no? Pues bien, esa patología o esa complicación se llama el soroche o mal de altura, o el mal de monje, la enfermedad de monje. Se ha visto, jóvenes, en las personas que viven en la altura hace más de 5.000 años, como Tibet, ellos tienen, no acontece una vasoconstricción de la arteria pulmonar, un fenómeno de hipoxia. Y esto principalmente, ¿por qué? Porque estos pacientes o estas personas tienen grandes cantidades de óxido nítrico que se secretan en los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar.
algo que las personas que viven a nivel del mar no tienen. Y por otro lado, se ha visto de que nosotros, los que estamos recién, a ver cuánto tiempo nosotros estamos, nuestra población está viviendo en la altura, quién sabe,